Ya, entonces tenemos la varilla CB que desliza a través del collar pivoteado fijado al enlace OA. Si CB tiene una velocidad angular en sentido de las manecillas del reloj de 2 radianes por segundo, determine la velocidad angular del enlace OA cuando el ángulo es θ igual 60 grados. A es el punto móvil. Se deben identificar primero los tipos de movimiento. OA es una rotación con respecto a O y CB es una rotación con respecto a C. Además, debemos reconocer, para plantear nuestra ecuación de velocidad, nuestro vector de velocidad, debemos reconocer que el punto A es un punto móvil que pertenece a OA. Es un punto móvil que pertenece a OA y que rota en torno a O. El punto F es un punto que coincide con el punto A, pero es un punto fijo que pertenece a la trayectoria de CB y que está a la misma vez rotando en torno a C. Por lo tanto, la ecuación vectorial de la velocidad de A va a estar dada por la velocidad de F más la velocidad de A respecto de F. Donde A, ¿qué es A? A, debemos realizar por cada elemento la distinción de las velocidades. En este caso, la velocidad A es una velocidad que es de rotación y esa velocidad de rotación es perpendicular a la vara OA, ¿ya? Donde dicha velocidad tangencial va a estar dada por la velocidad angular OA. La velocidad de A entonces es en magnitud la longitud del brazo por la velocidad angular OA. Ahí tenemos esa varilla. Disculpen. Entonces tenemos OA con 120 milímetros. Identificado eso, lo separamos y desplazamos hacia aquí. Eso es la velocidad de A con respecto a O, una velocidad tangencial. También tenemos la velocidad de F, que es el punto fijo, que pertenece a la trayectoria. Esa velocidad de F es una velocidad absoluta y que se mide en torno al eje de rotación C. Entonces tenemos la varilla CA, que en este caso es CF. Y también está rotando en torno a este ángulo, que por ser un triángulo con ese ángulo θ de 60 grados, va a ser un ángulo de 60 grados también, un triángulo isósceles, con dimensiones de 120 milímetros también. Y su velocidad va a estar dada en función, en este caso, disculpen, dice que el enunciado nos dice que CB tiene un sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la velocidad angular de CB tiene sentido horario. Entonces, su velocidad tangencial, que es la velocidad F, va a estar dado por el brazo CF por omega de CB. Y recuerden que esta velocidad es tangente, entonces tiene un ángulo de 90 grados. Ahí tenemos entonces tanto la velocidad de F como la velocidad de A. Ambas son absolutas, recuerden eso, y se miden en torno a sus ejes de rotación. Ya. Importante aquí que se debe reconocer los ángulos, como he dicho en algunos enunciados, en algunos ejercicios que he resuelto, deben reconocer, dependiendo de qué método utilicen, el ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical. En este caso, por ser este, se mediría con respecto al horizontal de 30 grados y este de aquí 30 grados con respecto al horizontal también. También debemos tener la velocidad de A con respecto a F. Entonces, en este caso, A es el punto que se encuentra instantáneamente trasladando con respecto a F
en dirección de la trayectoria del collarín. Entonces, la velocidad que tenga va a ser la de la barra, CF, por. ¿Por qué siempre indico dos direcciones para las velocidades que no son conocidas? Bueno, esto es para que ustedes tengan en conocimiento de que no siempre se puede suponer a priori cuál es ese sentido. Por ende, yo los dejo indicada que puede tomar ambos sentidos. Y finalmente, con el polinomio de velocidades, como he venido recalcando, se establece o se llega a encontrar cuáles son esas direcciones. Direcciones y sentidos. Porque la dirección ya está establecida. Lo que se debe encontrar con el polinomio de velocidades es el sentido. Entonces, esta es la velocidad que tiene A con respecto a F. Esa es la velocidad de A con respecto a F. Y es una velocidad que se debe encontrar necesariamente con el polinomio de velocidades para su encontrarlo correctamente. También se debe encontrar cuál es el ángulo con respecto a la horizontal o vertical. En este caso, como este ángulo es θ, este ángulo también es θ. Y con ello, una vez aquí, esa es la velocidad que tiene A con respecto a F. Entonces tenemos la velocidad de A, que será igual a ¿A qué es igual la velocidad de A? Vectorialmente, yo siempre lo descompongo en sus componentes horizontales y verticales y así lo encuentro. Ahora bien, cuando ustedes tienen las expresiones ya en unidades de medida y no tengan que entregarlo en función de parámetros, ustedes pueden acudir a distintas herramientas, ya sea el polinomio de velocidades, y con el uso de AutoCAD pueden encontrar las velocidades. En este caso haremos uso de eso para encontrar dichas velocidades. Lo importante sí es obtener los ángulos. Los ángulos son importantes porque, conocidos los ángulos, podemos encontrar el punto de intersección que van a tener para lograr coincidir con la velocidad que tiene la barra CB. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es conocido? La barra, aquí, importante que ustedes sepan que al igual que indique que puede tener dos sentidos, la velocidad angular también, porque la velocidad tangente es la velocidad angular por el brazo. Así que importante ahí, no perder en cuenta eso. Lo único que tenemos conocido aquí es la velocidad f. ¿Por qué conocemos la velocidad de f? Bueno, el enunciado nos dice que la barra CB tiene una velocidad angular en sentido horario de 2 radianes por segundo. Por lo cual, si consideramos la expresión que ya tenemos acá, la velocidad de f será igual a CB, que es 0.12 metros, o bien lo pueden trabajar en milímetros. Siempre deben tener en cuenta si la unidad dimensional en la que trabajan. 120 milímetros por la velocidad angular, 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo. Por lo tanto, la velocidad f es de 240 milímetros por segundo. Entonces tenemos ahora, esta es la magnitud. En los otros ejercicios que les resolvía, lo que hacía era siempre descomponer en horizontal y vertical. En este caso también se puede hacer, pero ustedes con sus diferentes herramientas, ya sea papel bilimetrado, AutoCAD, pueden utilizarlos y entonces ahora recurrimos al polígono de velocidades para determinar cuáles son los sentidos de las otras velocidades. Recalco que los sentidos de esas velocidades se pueden sacar por lógica o muchas veces por intuición. Sin embargo, si ustedes quieren determinar la magnitud, en este caso tenemos valores que podemos ingresar al polinomio de velocidades y encontrar cuál es dicho valor de la velocidad de las velocidades. Si por ejemplo, como en los ejercicios anteriores, en donde se tenía que encontrar una función, una velocidad en función de parámetros, ya no se puede ocupar el polinomio de velocidades para utilizarlo.
por lo cual debemos ahí recurrir sí o sí al método vectorial. Con el polinomio de velocidades se tiene que, reescribo acá, la velocidad de a es igual a la velocidad de f más la velocidad de a con respecto a f. ¿Qué tenemos conocido? Bueno, hasta el momento solamente tenemos conocido cuál es la velocidad de f. Por lo cual, armando un sistema de referencia y x, donde se parte con la velocidad de a. La velocidad de a, vamos a dibujarlo en rojo por ejemplo, la velocidad de a tiene una orientación de 30 grados. 30 grados respecto al horizontal. Desde ese mismo punto también parte la velocidad f. La velocidad f. Entonces, la velocidad f ahora, color anaranjado, va a partir de este mismo punto donde partió a y se va a proyectar con 30 grados una dimensión de 240, o sea, adimensional, 240. Y desde ese mismo punto también vamos a partir con la velocidad de a con respecto de f. La velocidad de a con respecto de f. Esa velocidad de a con respecto de f también parte desde ese mismo punto y es desde el punto final de f y es perpendicular. ¿Qué se debe lograr de este polinomio de velocidades? La intersección. Encontrar la intersección de esto, vamos a encontrar cuáles son las velocidades de a con respecto de f y las velocidades de a propiamente tal. Aquí hay bastantes formas de proceder. Se puede recurrir tanto a papel milimetrado y establecer allá esta dimensión en lo que está plasmado aquí, pero siempre cuidando que todo sea a escala. Por ejemplo, la velocidad de f, 240 tiene que ser exactamente 240 y las demás velocidades con los respectivos ángulos deben ser correctos. Así después tomaremos medida de cuánto es la velocidad de a y con esa dimensión de la velocidad de a despejaremos cuánto es la velocidad angular. También se puede recurrir al AutoCAD. O también en este caso se puede recurrir también a lo que es a encontrar con el teorema del seno cuál es el ángulo. O teorema del coseno, dependiendo de cuántos datos tengamos. En este caso tenemos un ángulo de 90 grados y un ángulo de 60 grados en el triángulo. Por lo cual nos queda que el ángulo que resta es de 30 grados. Y por la ley del seno, que el seno de 60 grados es la velocidad de a con respecto de f. La velocidad, el seno de 30 grados es a 240 milímetros por segundo y la velocidad, o sea, el seno de 90 grados será al lado opuesto, la velocidad a. Entonces, de aquí, despejando la velocidad de a, determinamos que la velocidad de a es el seno de 90 grados dividido en el seno de 30 grados por 240 milímetros por segundo. 480 milímetros por segundo. ¿Cuál es la velocidad angular? La velocidad angular la despejamos y nos entrega la velocidad de OA, que es lo que nos están pidiendo, va a ser la velocidad de A dividido en la barra OA. Entonces, los 480 milímetros por segundo dividido en los 120 milímetros, 4 radianes por segundo. Recuerden que radianes es adimensional. Por lo cual, llegamos a nuestro resultado, que es, bueno, es parte de lo que estaba ahí como una respuesta sugerida, que es los 4 radianes por segundo.